El arco de Elbaf de One Piece cada vez se pone más interesante. Por un lado, Luffy y Scopper Gavan iniciaron su enfrentamiento, sin embargo, este no duró mucho, en parte por la adición de Zoro al mismo. ¿Acaso Scopper Gavan le tuvo miedo al espadachín de los sombreros de paja? Por otro lado, los caballeros divinos empezaron a ejecutar su plan de acción en Elbaf, y para ello fueron invocados dos miembros adicionales de esta organización. ¿Cuáles son todos los secretos detrás de estos nuevos personajes revelados? Y además de esto, puede que haya un traidor en Elbaf que actúa a favor del gobierno mundial, pero les hablaré a más profundidad de todo esto en este video, así que descubre todo esto y más ya mismo en esta review del capítulo 1140 de One Piece. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. El capítulo empieza con la continuación de la mini historia del viaje de Yamato. En ella podemos ver algo que creo que para absolutamente nadie sería una sorpresa, y es que al parecer uno de los personajes que capturó Hushu en el capítulo anterior era Ulti, ya que ahora se encontraba ella esposada en una diana a la que le lanzaban cuchillos. Esta se encontraba molesta amenazándole por si le pasaba algo malo a su hermano, y bueno, la verdad es que no hay mucho que comentar respecto a esto. Supongo que eventualmente Yamato, quien está escondida en la base viendo todo esto, le ayudará, y esto probablemente haga que eventualmente tanto la waifu enmascarada como su hermano se evangelicen y empiecen a seguirle a ella. Pero ahora sí, entrando de lleno en Elbaf, el capítulo retoma con lo último que vimos en el anterior, es decir, con Scopper Gavan incitando a los Mugiwara a que le quitaran la llave. Esto hizo que Luffy intentara tomarla estirando su mano, sin embargo, Scopper constantemente le esquivaba. Cabe destacar que Luffy nunca lo hizo de forma violenta, cosa que aburrió a Gavan, quien de un momento a otro decidió imbuir la llave con Haki y usarla como martillo para aplastar al protagonista. Debido a los rayos que desprendió la llave y a las onomatopeyas que Oda escribió cuando eso sucedió, es muy probable que el ex tripulante de Roger haya empleado el Haki del Conquistador avanzado en este ataque, siendo esto algo bastante interesante a mi parecer, ya que si asumimos que Roger es el paralelo de Luffy, Rayleigh el de Zoro y Scopper el de Sanji, con esto se nos podría estar dando una pista de que el cocinero de los Mugiwara eventualmente despierte este poder y que lo use en combate, cosa que haría que estuviera rotísimo, ya que justamente el poder ofensivo es el aspecto en el que menos destaca Sanji actualmente. Recordemos que sus mejores aptitudes son la velocidad y la resistencia, pero bueno, ya dejando un poco de lado este tema y volviendo al capítulo, Luffy se levanta tras recibir ese golpe, y aunque lo hizo estando molesto, tampoco es que haya recibido mucho daño. Scopper al ver esto empezó a fastidiarle hablándole de su sombrero de paja, diciendo que le quedaría mejor que el casco ese puesto que lleva de vikingo, y al Luffy responderle que ese sombrero era un tesoro que Shanks le prestó, este le respondió diciéndole que era un tacaño por no habérselo regalado sin más, cosa que hizo molestar muchísimo más a Luffy, ya que recordemos que él no soporta que hablen mal de Shanks. Lo gracioso de todo esto es que Luffy le dijo que no hablara de Shanks sin conocerlo, cosa que sabemos que Scopper puede hacer de sobra, ya que literalmente le conoce más que Luffy por el tiempo que ambos compartieron en el Oro Jackson años atrás. Dicho esto, antes de que Luffy pudiera hacer algo, Gavan le metió la llave en la boca y le empujó tirándole al suelo. Luego sacó sus dos hachas y preparó un potente ataque a distancia que le tenía como objetivo. Zoro al ver esto le advirtió a Luffy de lo peligroso que era. Fue ahí cuando el espadachín de la banda se sumó a la pelea, deteniendo uno de los cortes de Gavan. Luffy por su parte le logró esquivar, haciendo que el resto impactara en la pared y cortara uno de los torres del castillo en el que se encontraban. Al ver el movimiento de Zoro, Gavan reconoció al Periverde como un muy buen tripulante, cosa graciosa ya que esto sería algo que Sanji jamás diría, pero bueno. Tras esto, ambos sombreros de paja decidieron ponerse serios y prepararse para el combate, Zoro desenfundando sus tres espadas y Luffy activando su quinta marcha, la cual ahora fusionó su casco de vikingo con su cabello, haciendo parecer que tiene cuernos. Scopper al ver a Luffy en ese estado le identificó como esa forma blanca de la que los gigantes de Elbaf hablan. Recordemos que en Elbaf creen en el dios del sol, el cual posee esa apariencia. Curiosamente también Gavan debería tener más información al respecto, ya que recordemos que él llegó a Locktail junto con Roger, por lo que seguramente haya identificado muchas más cosas en Luffy al verle con la quinta marcha activa. Posteriormente Luffy y Zoro se lanzaron contra él, cosa que hizo que el pirata veterano soltara sus hachas y se rindiera. Los Mugiwara fallaron al intentar frenar sus ataques y se estamparon contra la pared de atrás, cosa que les molestó muchísimo, más aún cuando luego de que se quejaran, Gavan simplemente les dijera que estaba bromeando. Posteriormente este les dejó la llave, dando a entender que posiblemente les haya estado probando al ver si realmente eran lo suficientemente fuertes como para encargarse de Loki, y al hacerlo recogió su sombrero y se fue, diciéndoles que volvieran a buscarle antes de que se fueran de la isla. Road, quien sabe que Gavan era un ex tripulante de Roger, intentó decírselo a Luffy y al resto, pero el propio anciano le detuvo, esto posiblemente para no condicionar la estadía de esa banda en Elbaf con su presencia. Evidentemente Luffy, quien estaba molesto, le dijo que no quería verle más, pero todos sabemos que cuando se entere de
quién es Gavan le irá a buscar otra vez. Mientras se iba, el veterano tuvo un pequeño flashback en donde recordó una conversación que tuvo con Shanks. Ahí al parecer el pelirrojo le pidió que confiara en Luffy cuando le viera. Sin embargo, luego acabó diciéndole que hiciera lo que quisiera cuando eso ocurriera entre risas. Vamos, como cosa rara, nuevamente Shanks le comentó a otro de sus antiguos Nakama de la existencia de Luffy, cosa que también hizo con Rayleigh e incluso también con Mihawk. Tras esto, Gunko y Shamrock fueron vistos por unos niños desde la biblioteca de Elbaf. Sin embargo, como estaban volando con el pájaro de flechas que usó la Caballero Divino con sus poderes, no llegaron a identificarles, así que simplemente quedó como un avistamiento de un pájaro extraño que apareció y desapareció de la nada. Ahora, tras aterrizar en el medio del bosque, la señora que no usa pantalones procedió a crear un pentagrama gigante en el suelo, idéntico al que vimos en Egghead y al que usaron ellos mismos para aparecer en Elbaf. Esto generó los típicos rayos negros y de él emergieron dos caballeros divinos nuevos. El primero de ellos se llama Summersei y es de la familia Sheepherb, misma a la que pertenece el tipo rubio del Gorosei, ya saben, el que se transforma en gusano. Pero volviendo al caballero divino, Oda se mandó la típica broma de que le invocaran tomándole por desprevenido, haciendo que apareciera casi desnudo, cosa que no se los voy a negar, me hizo bastante gracia, sobre todo porque Gunko al verle en ropa interior se sonrojó, a pesar de que ella también anda por ahí en ropa interior. Pero bueno, dejando un poco de lado eso, que haya aparecido con poca ropa dio pie a que viéramos un tatuaje que tiene en su brazo izquierdo, el cual puede que sea importante para más adelante. Habiendo mencionado esto, Summer estaba en medio de una llamada con alguien, pidiéndole identificaciones para actuar contra el ejército revolucionario. Y es que recordemos que los comandados por Monkey D. Dragon actualmente están cortando los suministros de recursos a Mary Joyce, es decir, con esto se nos revela que ya los caballeros divinos están movilizándose contra el bando del padre de Luffy. Dicho lo cual, por otro lado, el otro caballero divino que apareció es Killingham Sei, de la familia Leitmotiv. Este ya tenía su uniforme puesto, el cual se parece bastante al de Gunko, solo que él sí que lleva pantalones. Pero lo interesante de todo esto es que Killingham estaba transformado en una especie de dragón, el cual estaba rodeado por un halo de nubes blancas idénticas a las que tiene Luffy con su quinta marcha, indicando así que su fruta Zoan está despierta. Lo curioso de todo esto es que a diferencia de los casos de Rob Lucci y Kaku, la suya no tiene un color oscuro, por lo que podríamos decir que existen distintos tipos de despertares de Zoan. Pero dejando un poco este tema de su fruta de lado, Killingham también posee una especie de lanza, la cual me atrevo a decir que seguramente acabará siendo un ameito famoso de buena calidad. Y por último, este personaje posee una especie de máscara de gas. Ahora, si nos vamos al flashback de God Valley de Kuma, podemos encontrar entre algunos de los caballeros divinos presentes en aquel entonces a un tipo con una máscara de gas, y posiblemente estemos hablando del mismo personaje, por lo que si eso es así, Killingham debería ser un personaje con una edad bastante avanzada. Habiendo dicho esto, luego de que ambos caballeros divinos se dieran cuenta de que fueron invocados en Elbaf, empezaron a hablar con Shamrock. Ahí le comentaron que por órdenes de arriba este debía volver a Mary Joyce, esto seguramente porque le darán indicaciones para confrontar a los revolucionarios, o puede que también para ascenderlo de puesto, ya que recordemos que actualmente es el comandante de los caballeros divinos. Sin embargo, el puesto que ocupaba su padre era de comandante supremo, es decir, no son el mismo puesto, y debido a que Jack Gatling es un miembro del Gorosei, dicho lugar en teoría debería estar disponible para alguien más. Pero bueno, mientras Summers se vestía, Shamrock les dio indicaciones de lo que harían en Elbaf, y es que su objetivo sería el de capturar a la mayor cantidad de niños gigantes posibles y llevarlos a Mary Joyce. Pero antes de seguir con esto, debo hacer un paréntesis, y es que al ver a Summers totalmente vestido, podemos observar que también posee una espada con un diseño bastante particular en su empuñadura, así que probablemente él sea un espadachín, y puede que esa espada también sea una ameito famosa. Y sí, digo que ambos caballeros puede que la tengan por el simple hecho de que las espadas de alta calidad son consideradas tesoros, y justamente ellos, al ser tenryubitos, tienen mucho acceso a esa clase de artículos para acumular grandes riquezas. Pero bueno, volviendo a la trama del capítulo, Killingham comentó que sería complicado transportar a esos niños hasta Mary Joyce, ya que no podría usar el Abyss, es decir, el portal por el que les invocaron a ellos. Esto porque los niños no poseen una supuesta marca, y es aquí en donde les decía que puede que sea importante el tatuaje que vimos que tenía Summers en el brazo. Es posible que dicha marca sea justamente esa que él tiene ahí. De ser ese el caso, podríamos asumir que todos los demás caballeros divinos también poseen ese tipo de tatuaje, ya que todos ellos han sido transportados a Elbaf a través de ese portal. Dicho lo cual, tras haber llegado a la tierra de los gigantes, Summers le preguntó a Shamrock si estaba en el lugar para visitar a la tumba del rey Harald, indicando así que entre el pelirrojo y el padre de Loki como mínimo se conocían. Si a esto le sumamos el hecho de que para poder transportarse a través del portal demoníaco alguien le tiene que crear en el sitio, podría estarse dando el caso de que Harald, ese rey bueno que todos en Elbaf respetan, cuando estaba vivo estuviera negociando con Mary Joyce, cosa que encaja con el hecho de que quisiera transformar a la tierra de guerreros gigantes en una que se centrara en el comercio. Si Harald tenía buena relación con los Tenryubito, no me extrañaría que haya sido él mismo quien permitiera que crearan ese círculo de invocación en ese lugar para que pudieran transportarse ahí
ahí libremente. Asumiendo que esto es así, Harald sería una especie de villano dentro del arco, o como mínimo el culpable de los problemas que se generarán a partir de ahora en Elbaf con el gobierno mundial. Pero bueno, dejando de lado esta teoría, antes de irse del lugar, Shamrock le indicó al resto que usaran sus habilidades para hacer de esa misión de capturar niños un juego, por lo que puede que a partir de este momento se dé una competencia entre los 3 caballeros divinos que quedarán en ver quién captura más infantes, algo parecido a lo que vimos de la cacería humana que se dio en God Valley, siendo este el cierre del capítulo 1140. Y bueno gente, la verdad es que este capítulo estuvo bastante interesante por todo lo visto referente a los caballeros divinos. Por otro lado, no les puedo negar que fue bastante graciosa la situación que se generó en la comunidad con los fans de Zoro por lo de la pelea, entre muchas comillas, que Luffy y él tuvieron contra Gavan, ya que muchos de ellos decían que Scopper se asustó al ver a Zoro sumarse a la pelea, cuando lo que realmente ocurrió fue que simplemente decidió rendirse tras haber visto la quinta marcha de Luffy. Pero bueno, esperemos que la siguiente semana Oda mantenga la calidad con su siguiente capítulo, pero mientras tanto, ¿qué les pareció a ustedes este? Déjenmelo en la caja de comentarios. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.